Bienvenidos a todos una vez más al primer canal de entrenamiento y culturismo natural del Uruguay. Actualmente estamos acá con Gonza, un atleta de Chile, un atleta que tiene un largo recorrido y bueno, hoy nos va a transmitir un poquito de su experiencia, un poco de cómo es su vida en general, tanto dentro de las competencias como seguramente los atletas que ven estos videos lo ven, como también Gonza con su gimnasio y todas las cosas que tiene como una persona normal también. Así que, primero que nada, Gonza, gracias por tomarte el tiempo para entrar acá. Ahora estamos de noche ya, para un atleta como nosotros también ya es tarde para también descansar. Eh, Contanos un poquito de cómo es tu vida antes del culturismo, qué hacías antes de arrancar en este mundo del fitness. Bueno, primero que todo, saludarte, Juan, saludar a la gente, agradecer el espacio, agradecer esta instancia de conectar quizás dos países unidos por el culturismo y sobre todo el culturismo natural. He tenido la oportunidad de conocerte también, de seguir tu trabajo hace muchos años. Eres una persona joven que promete mucho, más que promete, ya está cumpliendo y como te lo dije el año pasado en Córdoba, hoy por hoy el mejor entrenador latinoamericano de culturismo natural. Así que Gracias. yo feliz de poder estar en esta instancia y poder colaborar también con ustedes. Yo soy un poco más viejo en esto y quizás ya estoy más pensando en el colgar la zunga que en lo que viene. Pero no, feliz y bueno, vamos adelante. Entonces, bueno, atendiendo a tu pregunta, ¿cómo comienzo en esto del deporte, cierto? ¿A eso te refieres en Exacto. general? En realidad, cómo era tu vida antes del deporte? O sea, mi vida de pequeño ha girado en torno al deporte. Yo competía en natación cuando era muy pequeño, estoy hablando antes de los 13, 12 años, y empecé a nadar yo creo que a los 7, 8 ya, y después ya empecé a competir en ello. No era muy bueno en competencia, pero sí fui generando ese roce, y captando quizás ciertos hábitos de entrenamiento, de ejercicio, compartir esa instancia, tanto recreativa como competitiva, con mis padres, y me fui nutriendo de deporte, gracias a mis padres en realidad. Eso también convalidado con mucha salida en bicicleta, y digo salida en bicicleta porque eran 100 kilómetros, 180 kilómetros a veces. A los 13 años yo anduve mis primeros 180 kilómetros, pero tampoco en bicicletas de ruta, sino que en bicicletas muy normales, éramos adeptos a la actividad física, al deporte. Su pichanguita de fútbol o su partido, como para que se entienda. Hacía de todo, jugaba tenis con los amigos, me gustaba el entrenamiento físico. Entonces, cuando ya fui creciendo, siempre me gustó el tema del esfuerzo, de sentir esa satisfacción, esas sensaciones. Y cuando fui creciendo, llegó el tiempo de optar por alguna carrera universitaria para ya pensar en qué me iba a desenvolver. Y mi único norte era estudiar educación física o ser de la policía de investigaciones. Eran mis dos únicas opciones como que yo quería vivir. Y bueno, gracias a Dios que en la carrera y empecé a estudiar lo que yo quería hacer. Ahora, mis profesores también de educación física del colegio también fueron mis referentes porque me motivaba, quería estar ahí, quería vivir de ese deporte, quería entregar ese deporte, quería entregar esa noción de esfuerzo. Por ahí viene. Bien, genial. ¿Y qué fue eso que te desató esa decisión para comenzar a competir en culturismo, digamos? El culturismo, bueno, el culturismo lo conozco desde el entrenamiento físico, o sea, yo cuando estudiaba educación física empecé a hacer máquinas, fuerza, todo mal, o sea, pero me empezó a gustar la sensación, ese esfuerzo diario que te permite progresar y que dependía solo de mí. Entonces por ahí me fui haciendo un culturista sin saber lo que era el culturismo. Porque estoy hablando del año 2003, 2004, casi más de 20 años. Era muy poca la información, pero me gustaba entrenar. Entonces, traspasaba ese entrenamiento de fuerza hacia lo que yo aprendía en la carrera. Entonces, hacía mucho entrenamiento funcional, que hoy en día se bandera como CrossFit. Hacía mucho entrenamiento con amigos y siempre era buscar la intensidad. Siempre era entregarlo todo, o sea, lo que fuese.
Entonces, me fui vinculando a ese modelo. Me fui vinculando a ese modelo, empecé a seguir películas del medio, como Rocky Balboa, algunas de artes marciales también. Yo hacía artes marciales también paralelamente. Competí en Karate Kyokushin en esos años. Y fui combinando esa marcialidad con lo que me entregaba el culturismo y me fui especializando ya, haciendo cursos de entrenamiento, haciendo cursos de entrenamiento de fuerza, y eso me hizo ir conociendo esa vereda del culturismo, ya como tal. Pero todo nace una práctica muy bonita que prácticamente fue por ensayo y error, ¿ya? Y así fui después puliéndome y cuando salí de la carrera, más que hacer clases en escuela o en colegio, yo quería entrenar a gente, pero no para competir en culturismo. Quería entrenar a gente para mejorar su hábitos, porque la gente ya me preguntaba cómo, qué comer, qué hacer para bajar de peso o para tener más músculo. Entonces, por ahí nace mi vocación, por el hecho de querer asesorar a personas. Y es lo que yo realmente hago, es asesorar personas. O sea, yo sé que la mayoría me conoce como entrenador o como atleta, pero mi sustento diario es gracias a lo que hago como asesor y como, bueno, hoy en día dueño de gimnasio, pero es un largo camino, es un largo camino que fue en ese matiz. Como yo decía, siempre yo le digo a mis alumnos que quizás no quieren competir, que cualquiera hacemos culturismo natural, algunos lo llevamos más al extremo y otros simplemente buscan esa estética, pero al fin y al cabo es culturismo igual. Yo he dado muchos seminarios, yo creo que he dado aproximadamente una treintena en un largo caminar de años, y siempre yo le digo a la gente de todo tipo, que todos somos culturistas. O sea, el hecho por ejemplo, alguien que juega a la pelota dice yo soy futbolista, me gusta el fútbol. Alguien que juega tenis, a mí me gusta el tenis, yo soy tenista, aunque sea amateur. Pero la gente que va al gimnasio tiene miedo de decir yo soy culturista, porque estaba ese sesgo. Una mujer, por ejemplo, se imaginaba chica tremenda, ¿cierto? Virilizada por cuando existía ese culturismo demasiado grotesco. Y los hombres también, o sea, no todos quieren ser, o no todos querían ser un Ronnie Coleman como estaban en ese año, que era lo que se veía. Entonces yo le decía, en rigor nosotros como disciplina somos culturistas por el hecho de querer siempre querer transformar algo, o sea, bajar un poquito quizás la barriga, generar un poquito más de hipertrofia, la chica en las piernas, en los glúteos, el hombre que quizás sacar un poquito más de masa muscular en pecho. Eso es ser culturista, eso es querer eh, esculpir tu cuerpo, independiente el nivel que lo estés llevando, como tú dices. Está la alta competencia, está la competencia por experiencia y está la calidad de vida de llevar un equilibrio, de hacer las cosas, pero con un propósito. No ir al gimnasio por ir. Entonces, cualquier persona que esté buscando cierto cambio es un futurista. Y somos nosotros los indicados para empezar a desmitificar un montón de cosas y que no tengan miedo. Ahora, eso pasaba antes, al menos acá en Chile ya cada vez en menos, y los gimnasios se llenan no de culturistas, sino que se llenan de gente que quiere cambios, gente que es joven, gente mayor. Yo creo que tú también en tus negocios lo ves, que realmente de la gente que mueve el culturismo o mueve el gimnasio es gente común y corriente que no es muy viral, no le gusta hacer mucho quizá reel, no hace mucha ilusión a la publicidad, pero es lo que realmente está moviendo nuestro deporte, lo que realmente está nutriendo nuestro deporte y lo está respaldando al mismo tiempo, porque al menos yo donde estoy, más de una decena de culturistas lo hay en mi gimnasio, de un universo quizás de 300 socios, entonces estamos hablando de un porcentaje muy pequeñito. En cambio, esos 300 socios también hacen culturismo de alguna forma, y también si uno entrega un buen mensaje, un buen trabajo, va a ser la publicidad nuestra hacia afuera. Y van a ser las personas que van a ir a ver torneos también cuando nos toque competir, porque estamos dándole un ejemplo bien noble y bien humilde, ¿cierto? Sí, Así que yo tal. creo que eso ha cambiado bastante. En tus tiempos, antes de quizás competir, quizás arrancar más esa vida deportiva, ¿cómo vos veías ese fitness, el culturismo desde el otro lado? ¿Era algo que te llamaba la atención o algo que quizás te Mucho, generaba como ese miedo? no.
Yo sí, bien, yo fui entrenador, soy entrenador, quizá hoy en día menos porque ya estoy en otro tema más de negocio. Eh, yo conocí ese culturismo, yo no conocí un culturismo natural, esa es la verdad. El culturismo, los referentes que habían acá o las personas que guiaban a ser culturistas, normalmente normalizaban el uso de fármacos, ¿ya? Pero de todas maneras era muy diferente a lo que se ve hoy en día. O sea, de verdad que era prácticamente muy inocente quizá a lo que se hace hoy en día, que para mí es una brutalidad, ya, mi opinión personal. Pero no era una noción de culturismo natural, ni hablar de que se sabía de federaciones, pero eh, a mí no me gustaba. La verdad es que yo hacía culturismo, me encantaba entrenar, hacía super series, triseries, buscaba progresar, irradiaba eso a mi gente, pero yo veía un torneo cuando estaba en el Olimpia y los profesores de los gimnasios ponían en el Olimpia en las teles, yo no le encontraba, por así decirlo, brillo, no me gustaba. Con suerte conocía a los nombres que más sonaban en esos años, quizás Jay Cutler, Ronnie Coleman, porque era lo que se hablaba, pero del cuarto, quinto hacia atrás yo no tenía idea quién era. En esos tiempos tampoco había Classic Physique, no había Bikini, no había Men Physique. Eso aparece todo después. Entonces, no me causaba una atracción el culturismo de la competencia que había en esos años, pero sí me gustaba el culturismo como llevarlo a mi entrenamiento, o sea, a mi vida. Entonces nunca me abanderé con nada de referentes, ni que yo quería ser como tal. No, si ya hablamos de referentes, y yo lo digo siempre, quizás yo quería ser más un Rocky Balboa que un Ronnie Coleman. Entonces, en ese sentido, fui muy honesto también en el entrenamiento de esos atletas, en donde también lo aterrizaba, bueno, yo también era joven, aprendí muchas cosas en el transcurso, pero no tuve esa referencia y no tuve ese gusto hacia el culturismo de la competencia en realidad, ¿ya? De hecho, yo compito principalmente para dar un ejemplo. La primera vez, cuando dije, yo no hacía dieta, o sea, no hacía déficit, comía equilibrado, tenía nociones, me cuidaba, entrenaba a diario, no fallé nunca en un entrenamiento, ni por resfriado. Entonces, la gente después con los años empezó a justificar muchas excusas. Que el tiempo, que el hambre, que está aquí, que allá. Y muchos de ellos usando esteroides, fármacos. Entonces, yo decía, yo no uso nada y, y me gusta entrenar, si me resfrío y puedo tolerarlo, no fallo. O sea, empecé a generar una ansia de dar un ejemplo de que las cosas se podían. Entonces yo el primer torneo lo hago por eso, una forma de decir, oye, yo no sé, pues, aquí no hay efedrina, aquí no hay testosterona, y estoy haciendo una dieta medianamente feliz porque la primera preparación la hice como por lo que se sabía de culturismo, que fue terrible, ni se compara a lo que es hoy. Eso fue el año 2018. Y así termino compitiendo, dando ese ejemplo, y con eso yo me quedaba tranquilo. Pero ¿qué pasó? Que competí y igual me gustó la sensación de competir, de subirme a una tarima, de la del ambiente que se vivió, porque fue un torneo muy pequeño, entonces el ambiente no era estresante, el ambiente era muy cordial. Los organizadores, los mismos competidores. Entonces me gustó la sensación y ahí empecé a replicarlo. Y después ya me empecé a motivar, pues, o sea, yo decía, yo soy natural, la gente de los comentarios de que no puede ser, que cómo va a llegar Gonzalo a natural, y eso que no era ni parecido a lo que soy hoy, un nivel mucho menor, pero aún así empezaron los comentarios, que no, que es imposible, y bla, bla, y eso me empezó a motivar también, a decir, vamos, porque al final, si salgo tercero, si salgo cuarto, los que estoy dejando atrás, eh, no son naturales y eso también me empezó a alimentar las ganas de seguir mejorando y ojalá ganar. Y decía, si llego a ganar y que gané algunos torneos, igual eran torneos más pequeños. Obviamente no me metí en NPC ni cosas que eran ya suicidio, pero sí me metí en torneos de unas federaciones nacionales y me fue bien. Me fue bien, entonces tenía eso, pero claro, me, 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 me frenaba mucho el hecho de no poder decir, voy a ir a ese torneo a ganarlo, porque sabía que no podía ir contra alguien que pesara 10 15 20 kilos más que yo. Entonces, había una especie de conformismo. Y es ahí cuando aparece recién
una federación natural en Chile, el 2021. Y es cuando aparece esa federación que yo dije, no, es que ahí yo quiero ir a ganar. Ahí me sentí cómodo antes de competir. Y dije, no puedo fallar. Yo ese año me corté un tendón. Tuve un accidente, me corté un tendón del bíceps a 6 semanas de competir. Y yo hice un en vivo, de hecho, de esta por ahí, o en Instagram, que dije que no iba a poder competir porque me tuve una lesión compleja. Pero aparecieron los ángeles de la guarda y me llamaron de una clínica de kinesiología para tratarme mi tendón. Para tratar el tendón con EPI, con una especie de estimulación eléctrica. Y no se había cortado, era un corte parcial. La cosa es que a las 3 semanas pude volver a entrenar medianamente bien y dije, ya, yo quiero estar. Entonces, quería estar presente y lo logré. Y aparte terminé ganando. Entonces, ahí me enamoré. Ahí me enamoré del culturismo, de la competencia, porque ahora yo podía sentirme en igualdad de condiciones y decir, quiero prepararme para ganar, independiente que no pase. Uno es una competencia, hemos ido al latinoamericano y no siempre he ganado, pero uno se prepara para ganar y ya me sentía con la confianza de poder prepararme para eso. Y si perdía, prepararme el siguiente año para ir a ganarlo. Lo que me pasó en el latinoamericano, que fui yo el año 2022, salí segundo, perdí la Procar. Y ahí, pero yo fui al latinoamericano por la experiencia, era mi primer torneo internacional, quería estar ahí. Pero perdí, y así fue como el 2023 dije, no, este año yo vengo a ganar. Y el 2023 es cuando gano la categoría y logro hacerme profesional en INVA. Pero por eso, porque ya me sentía en igualdad de condiciones o que podía hacer algo. Ahora, siempre doy este ejemplo, que como yo llegué a WNBF el 2021, hoy día salgo cuarto o quinto. O sea, también el nivel ha subido de forma exponencial para bien y cada vez más duro. Hoy día yo veo a chicos que etiquetan a las federaciones que no, ni siquiera han competido y digo, ¿y estos de dónde salieron? Esos monstruos. Es increíble y eso a mí también me anima porque yo, si bien, yo cumplí 40 años este año, ¿eh? Cumplí 40 años con una salud, médico no conozco y eso gracias al culturismo. Yo no tengo problemas de salud hasta el día de hoy, gracias a Dios. Toco madera, que siga así, pero disfruto mucho la preparación. Tengo un gimnasio, esto es una infidencia. Estoy a puerta de abrir otro de estos días. Y imagínate el estrés que es eso, la familia, las cuentas, todo, pero aún así me preparo porque es totalmente viable. Y estoy hablando de me preparo para ganar, o sea, ni siquiera es porque la experiencia, ¿no? Yo quiero ir a ganar, entonces se puede. ¿Y por qué se puede? Porque es algo viable, es algo saludable, al menos hasta quizá un mes antes, 3 semanas antes de la competencia, y ahí uno aprieta el acelerador y es mucho más exigente la preparación, se hace más difícil. Pero hasta ese punto, cualquiera puede hacerlo de buena forma. Entonces, eso lo aprendí, para ya ir concluyendo la idea, con todo ese camino que partió por dar un ejemplo hacia el, sin nociones o sin ansias de querer hacer más, y se convirtió en ya querer ir a hacer historia quizá en este mundial, a llegar lo más alto posible y tener una experiencia bonita. O sea, pasé de no gustarme la competencia del culturismo a ser un culturista de competencia que ama lo que hace. Sí, dar el ejemplo creo que tiene que ser clave y una de las bases de cualquier atleta. Dando el ejemplo creo que ya partimos de una gran base y un fuego interno que nos mueve muchísimo. Así que eso considero clave para toda la gente que está viendo acá. Buscar su verdadero porqué y muchas veces sé que muchos de los atletas que van a estar viendo esto ser ejemplo tanto para tus alumnos, para tu familia, para tu pareja, para tus amigos, es algo clave. En esos primeros años que competiste en federaciones sin controles, que bueno, quizás sabías que ibas con esa ansia de ganar, pero sabías que estabas en desventaja porque el 90% de las personas estaban con esteroides y tal. ¿Por qué decidiste seguir por el camino natural sabiendo que estabas en desventaja y ni siquiera sabiendo que existía la rama natural en su momento? Porque sabemos que la mayoría de gente en ese momento hubiera dicho, no, quiero ganar, y termino usando porque no hay otra opción. Hoy en día, por suerte, tenemos las federaciones naturales, que es mucho más fácil, pero yo recuerdo también en 2018, cuando arranqué a competir, lo mismo.
Era un momento que quería seguir compitiendo y ahí empecé a ver cosas en España y dije, capaz que esto puede llegar, vamos a hacer lo imposible. Pero a ti, ¿qué fue lo que te movió para seguir en el lado natural? O sea, sinceramente, yo estudio educación física porque me gustaba todo lo que yo aprendí de niño, principios, las sensaciones. Yo sabía que había fármacos en muchos deportes, en un punto, antes de competir en culturismo, en ciclismo, por ejemplo, yo fui juez de ciclismo y muchos amateurs de acá, estimulados hasta el cuello, con testosteronas también, en menos medida, o sea, no justifica al culturista para nada, porque el culturista se justifica mucho con que todos usan, pero la cantidad no es la misma, o sea, es otra vereda. Pero sí, había eso, y la verdad es que no sé si fue gracias a eso mismo, de ver, porque yo me enteraba de ello por malas experiencias, o sea, un ciclista, por ejemplo, con un ataque cardio horrible, yéndose al hospital o otro demasiado estimulado, entonces tampoco era algo que a mí me llamara la atención como yo querer vivirlo. Siempre estudié educación física, como te decía al comienzo, para ayudar a la gente, al gran fuerte de las personas, a bajar de peso, a conseguir algo saludable. Entonces, no estaba en mi inconsciente el uso de farmacología. Cuando llega el tema de competencia, y aparte de eso era lo otro. Yo decía, la farmacología deportiva está para los deportistas de alto rendimiento, ¿cierto? No para un entrenador, no para alguien que quiere ir a la playa o ir a la discoteca, es como para la élite del deporte, para los que se quieren dedicar. Ese era como mi sermón antes de ser atleta. Y cuando soy atleta, bueno, entro por esa vereda de dar el ejemplo. Y yo creo que no me estimuló usar porque tampoco lo pensé, ¿ah? No es que haya pensado, oye, ¿y si uso? No, ni siquiera me pasó por la cabeza. Pero si la tengo que hoy día encontrar la razón del por qué, yo creo que donde me empecé a alimentar de ese ego, de querer de forma natural ir dejando a atleta atrás. Entonces, aunque suene un poquito ególatra, creo que, bueno, la competencia ya es una egolatría, pero fue eso, entonces como que me motivé por ese lado. Entonces no estaba buscando ganar un torneo porque el culturismo no me no me gustaba mucho, como te decía, a nivel de donde uno podía aspirar. Porque nunca quise ser un Ronnie Coleman, nunca quise ser un Phil Heath o lo que sea, ¿ya? Quizás si hubiese querido ser de ello, obviamente el pensamiento sería otro, pero nunca estuvo en mis cabales, entonces lo viví de otra forma. Yo creo que por eso quizás no pasó por la cabeza, ¿ya? Y por el tema salud también, pues, o sea, es claro. Pero eso yo creo que es lo que justifica ese no uso. Y bueno, después cuando aparecen las categorías naturales, yo me voy feliz, feliz. De hecho, partí tarde. Eh, yo tengo 40 hoy día, 2025. Estamos diciendo que competí el 2018. Es decir, competí con 7 años menos, 33 años. Partí recién en la competencia. Ahora, ¿por qué también me permitió eso ganar? Porque llevaba ya 15 años quizás entrenando la fuerza. Entonces, por ejemplo, se puede decir que hice un volumen de 15 años y después al competir me fue bien. Pero si no hubiese tenido esos 15 años de no competencia, quizás hubiese tenido que estar también guardándome un par de años, un volumen, después guardarme otro año y no hubiese tenido el tiempo ahora para pensar en algo más. Sí, sin duda, sin duda. El tema del culturismo hoy en día está el abuso de esteroides en su máxima histórica, te diría, tanto dentro de lo que es la disciplina de deporte como externa en redes, etcétera. ¿Cómo ves vos ese uso, ese abuso? ¿Y cómo crees que se está desvirtuando un poquito el propósito de la disciplina? Como hablabas bien, en la época de Ronnie, etcétera, era como que se tenía un poco más de respeto, si bien había abuso, pero hoy en día es como que es algo que una persona de 15 años igualmente recurre a los esteroides. Mira, como te comentaba, yo conozco el culturismo y me vinculo al culturismo gracias a referentes que usaban. O sea, en Chile, gente y gente de muy buen comportamiento, de muy buen carácter, de muy buena salud, porque era diferente la percepción que tenían ellos, los antiguos. Eh, yo me alejo un poco de las preparaciones de ser entrenador,
porque hoy en día el culturista no quiere ir no quiere comerse esos 5, 6, 7 años de entrenamiento, quizás más a la antigua, cuando hacían el uso de farmacología mucho más responsable, entendiendo que es un químico, pero antes no sé, usaban 8 semanas, 5 semanas. Los más avanzados llegaban a las 12 semanas. Hoy en día es un uso lineal año a año y de cantidades estratosféricas. Y eso para mí no tiene control. O sea, eso para mí está nefasto y eso me aleja del culturismo en realidad, como el del culturismo químico. Entonces mi opinión es tajante. Hoy en día conozco y sigo quizás a un par digo un par, pero hay atletas que quizás tienen una concepción muy centrada de lo que ellos quieren lograr. Tienen propósitos muy claros de lo que quieren lograr y se entregan al culturismo con todo, entendiendo sus riesgos y lo que puede suceder, sin culpar a Pepito, Juan y Diego, con su chequeo médico, mucha disciplina, porque también el alto nivel en ese culturismo requiere mucha disciplina, mucho entrenamiento, pero estamos hablando del 1%, el 2% del culturismo o de los usuarios de fármacos. El gran fuerte está haciendo tonteras. El gran fuerte está abusando, el gran fuerte está matándose. Esa es la verdad. ¿Por qué? Porque aparte de usar química, no siguen hábitos tampoco de culturistas. A veces hay drogas, hay alcohol, hay trasnoche, hay mala alimentación, hay mal descanso, imagínate. Entonces, no, es un desorden total. Y es un desorden total que también culpa de los vendedores, de gente. No sé si hoy en día hablar de malos profesores es porque si hablamos de profesores estamos hablando de alguien que estudió, un profesor, un entrenador, alguien que se preparó. Entonces un buen profesor, no sé si caería en ese error de surtir de farmacología a un chico que ya no progrese. Yo creo que esa forma o esos errores viene de atletas que se la dan de entrenadores y que no han estudiado. Pero claro, como tienen un buen físico, pueden quizás venderse y de esa forma también vender lo que ellos saben. Y lo que ellos saben es netamente el uso de farmacología. También he escuchado a algunos atletas que son muy buenos en el culturismo convencional, por decirle de alguna forma, que dicen que si hubiesen conocido federaciones naturales en esos a corregirlo, pero no sé, no le veo por dónde pueden darle ya el libre albedrío a esto. Sí, sí, creo cortar la llave, cerrar la llave es muy difícil, pero sin duda que el deporte natural está creciendo un montón y creo que eso es una gran esperanza para, bueno, la mayoría de gente que está cayendo en esta gran mentira, porque muchas veces eso se vende una imagen que no es, se venden resultados que la parte negativa quizás no se muestra y mucha gente también termina cayendo por eso mismo. Pero ojo que también yo sigo bastantes redes sociales y hace mucho tiempo atrás, o sea, 15 años, quizás, claro, no se mostraba nada. Hoy en día igual se agradece la honestidad de muchos atletas que te dicen lo feo, el lado malo, y lo exponen. El tema, claro, no es tan mediático. Y también hay atletas como, no sé, pues el mismo referente de Classic, el Simón, eh, da a entender, muestra una faceta muy eh, ideal de lo que sería quizás llevar un deporte, o sea, entender el alto rendimiento durante un tiempo, si lo logras, perfecto, si no lo logras, retirarte, manejar una familia, o sea, uno no sabe cómo es la interna, pero sí hay una exposición de un modelo mucho más sano de vida, no solamente los tipos tirando pesas a lo loca o tirándolo al piso con cara enrabiada, porque dime tú, ¿qué familia va a querer un padre así? ¿Qué pareja o qué mujer va a querer un hombre así? O hombre va a querer una mujer así. No vende el culturismo. Ese culturismo ya no vende. Lo que te vende es en la otra faceta, aún siendo usuarios, donde hay salud tanto social, donde hay salud tanto física, donde hay una buena templanza, y ese se convirtió en el tipo más llamativo de la federación.
porque la gente quiere eso, la gente quiere comprar salud. Entonces, por eso el culturismo natural tiene mucha fuerza y se está viendo año a año. El problema es que hay que también entender que el culturismo natural está lleno de gente muy joven y que cae un poco en el tratar de avasallar lo que ya está. Y tampoco se trata de eso, creo yo, sino que de hacer las cosas con respeto y mostrarnos con ejemplo. Si yo hablo que el nivel se puede subir, hacerlo. Si yo digo que el culturismo me permite tener un entorno social abordable y cómodo, mostrarlo, ¿cierto? Si yo digo que esto es saludable, es tener salud. Entonces, yo creo que esa es la forma, para mí. Ya más que estar apuntando con el dedo a un montón de personas y estar echándoselo encima y peleando, creo que la forma va en hacer culturismo. Entonces, hay muchos chicos que están recién partiendo y que todavía quizás llevan uno o dos torneos y todavía no han ganado ninguno, que están hablando un poquito de más. Y eso igual ensucia un poco a nuestro deporte, porque al final generamos como que fuésemos unos resentidos o unos violentistas y tampoco es la idea. Entonces, al menos yo lo veo así porque quizás tengo más años y ya estoy en otra mirada, estoy en otra faceta. Quizás hace 15 años hubiese hecho lo mismo. Pero hoy en día yo es lo que puedo opinar. Sí, sí, yo incluso hace unos años estuve más en esa faceta de quizás tirar hate al otro lado por justamente de referentes y tal que vemos y tratamos de imitar quizás muchas veces eso, pero creo que es también parte del crecimiento como atleta, de entender también el culturismo real y que no solamente es tirar mierda al otro tejado, sino realmente, como vos bien decís, construir nuestro verdadero deporte y llevarlo a lo más alto, que sin dudas en estos últimos años viene creciendo de manera disparatada Sí. y va para mucho más. Así es, así Entonces, es. desde tu visión, que bueno, quizás antes, cuando no estaban las federaciones con controles, lo de natural que te decían, no, imposible que llegues así, onza natural, ¿cuál es la percepción que se tenía como en el público general, en el resto de atletas, como vos siendo atleta natural? ¿Y cómo lo ves hoy en día? ¿Sientes que esa percepción ha mejorado? ¿Sabes qué? Tuve la fortuna de tener un entorno muy respetuoso y aparte que yo preparaba a mucha gente y tenía gimnasio, entonces tenía mucha gente que daba fe de que yo no usaba sustancias. Porque yo siendo, la verdad, no tendría por qué haberlo ocultado. También se hubiese manifestado quizás físicamente, pero, pero tenía un entorno muy respetuoso que avalaba lo que yo hacía. Incluso en los mismos atletas de culturismo me felicitaban por lo que estaba mostrando. Nunca he recibido mucho hate. De hecho, el hate quizás lo recibo más del mismo culturismo natural, pero de atletas que son jóvenes que quieren ensuciar un poco esto y tiran malos comentarios no solamente a mí, sino que a las federaciones, a un montón de personas. Pero ha venido más del culturismo natural, a veces el hate que del convencional. ¿Ya? Y eso es algo que yo tengo que también admitir, que fue muy respetuoso todo y sí, quizás las cosas negativas no llegan al oído de uno, lo dicen por detrás, pero no es algo que me incomode porque también sé cómo es el medio, también sé cómo es no solamente por el culturismo, sino que por los negocios, por el buen vivir. La gente comenta tonteras y uno tiene que, si uno se pone a lidiar o a explicar todas esas tonteras, pierdes calidad de vida, pierdes momento. Estoy hasta ahora contigo con todo el agrado del mundo, pero estoy hasta ahora porque en el día uno está ocupadísimo. Entre clases, negocio, bueno, un montón de cosas desde las 7 8 de la mañana, pero eso no se ve, eso no se ve en las redes sociales se ve la comida, se ve el entrenamiento y la gente debe pensar que uno es lo único que hace, pero no, entonces, claro, dedicarle tiempo también a, a tratar de explicar un montón de cosas, uno no cae en eso, pero como te digo, gracias a Dios, no, el entorno fue bastante respetuoso y me animaba a hacerlo también. E incluso, como te digo, mucha gente que me seguía también me conocía, entonces también, al menos la gente cercana, daba fe y era como mi escudo al resto. Porque sí, a veces comentaban personas, me decían mis amigos, oye, que un chico dijo que tú no podías ser natural. Y yo te defendía, o sea, yo dije que sí, porque te conozco hace 7 10 años y nunca te he visto usar nada. Y entonces al final tienes tus escuderos por ahí también por el ejemplo que tú has dado.
Me imagino que te pasa a ti también, porque tu nivel de definición es altísimo. Y es una persona joven, imagínate, y está sobre mucha gente que quizás sí usa. Entonces la gente puede especular muchas cosas, pero tú ya tienes gente de tu bando, de tu lado, que obviamente es una forma de replicar tu mensaje. Lo mismo pasa con uno, o sea, yo cuando a los tipos de España y de Alemania, cuando los veo por primera vez, digo, wow, esto es tremendo. Esto es tremendo y por eso también me asesoro con Miguel Iniesta, porque para mí es una persona gigante y que entrenaba a más a la antigua, como me gustaba a mí, con alto volumen y todo, pero es gente que impactó y que yo mostraba acá y decía, mira, este es natural. No, no puede ser, como tal. Pero hoy día ya se normaliza un poco más, ya se cree. Y después aparecieron los alemanes, que otro escalón más arriba y wow, también. Entonces yo creo que cada vez se va normalizando y se va aceptando mucho más un físico súper bien trabajado, pero que se puede vincular a lo que es natural, ¿cierto? Sí, antes las aspiraciones que se tenían para lo natural eran muy, muy bajas y decías culturismo natural y te imaginabas una persona flaca, sin músculo y totalmente vacío, pero también era que el conocimiento que había y sobre todo acá en Sudamérica era muy, muy pobre y se hacía lo mismo que se hacía con fármacos y por ende los resultados eran malos. Hoy en día el resultado es mucho mayor porque los conocimientos son un poquito mayor, o sea, tenemos que seguir mejorando, pero sin duda que hay mucho nivel y cada vez más jóvenes, como hoy comentabas, empiezan a aparecer porque desde el momento uno o desde sus inicios comienzan a hacer mejor las cosas. Sí, lo que tú acabas de decir es el fundamento. No es que las generaciones de ahora tengan mejor genética. De hecho, quizás si tuviesen la prestancia de las anteriores, estaría mucho mejor. Lo que pasa hoy en día es que hay conocimiento de lo que es hipertrofia, lo que es fuerza, lo que es resistencia, potencia, y tú ya puedes elegir por dónde irte. Pero antiguamente, claro, antiguamente se le decía, voy a ir a hacer pesas, voy a ir al gimnasio a hacer pesas. Eso es lo que se hacía. Ahí el que le resultaba bien y el que no tenía que quizás probar otra cosa. Y ahí, como no había conocimiento, la otra cosa muchas veces era farmacología. En mi caso, quizás avancé un poco más que el resto porque yo había estudiado carreras afines con el entrenamiento. Me fui especializando en eso, en la nutrición. Entonces, ya había conocimiento que iba involucrando en mis años de trabajo, pero la mayoría de las personas no lo tienen. De hecho, hoy en día tampoco. Hoy en día la gente todavía no sabe comer, todavía no sabe entrenar, pero ya al menos están los profesores que sí saben y te pueden guiar de buena forma. Bien, como venimos hablando, el culturismo natural en estos últimos años viene avanzando un montón, pero desde tu perspectiva, ¿qué más crees que se podría hacer para seguir promoviendo el deporte natural y que siga cada vez más gente conociendo y también practicándolo? Lo primero es lo que yo estoy tratando de hacer. O sea, yo me vinculo a INVA hoy en día, soy vicepresidente de Chile, porque no saco nada con querer hacer cambios quizá desde el atleta. Si bien es importantísimo, o sea, una referencia, un ejemplo y todo, quizás lo que hay que hacer acá es más torneos, mejores torneos, más sponsor, llamar a que empresas se empiecen a entusiasmar. ¿Y cómo pasa eso? Teniendo atletas. Nadie va a querer auspiciar algo que tenga 10 30 atletas, pero si algún torneo ya lleva 100 200 300 atletas, ya se es llamativo para las marcas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Torneo, en donde podamos ofrecer un buen producto al atleta, que él se interese en venir y el otro año se duplique esa cantidad y así vaya creciendo todo. Y así también van a llegar más visibilidad, se va a acercar, así va a crecer el culturismo natural. Y esos atletas también van a empezar a hacer una semilla para en cada sitio donde estén, en cada gimnasio, estar dando un ejemplo. Pero si no hacemos más torneos, ¿cómo van a haber más culturistas? Difícil. O cómo se van a hacer visibles si al final la tarima es la visibilidad y nos pasa a nosotros. Estamos todo el año entrenando, entrenando, pero cuando uno compite es cuando realmente te empiezan a enviar para todos lados. Y cuando empiezan la entrevista, el reportaje, un montón de cosas. Entonces, para mí, para potenciar ese culturismo natural de competencia,
es la competencia misma. Y tener más eventos y ojalá unir esos eventos. No tanto. Es complejo, porque es complejo. Se entiende que cada persona quiere hacer su mejor torneo y ser mejor que el otro. Es como el culturismo. O sea, yo quiero ganar. No sé, quiero estar mejor que el segundo o el tercero. Lo mismo pasa con las federaciones. Cada federación va a querer hacer su mejor trabajo. Pero dentro de eso seguimos siendo lo mismo y deberíamos tratar de vincular de cierta forma quizás los calendarios para que sean fechas muy cercanas y así se potencie todo. Eh, no hablar mal del otro, no hablar mal de la otra federación, que al final que esta tiene bolígrafo, esta no, que el test no es de WADA, que este sí. Al final, oye, yo tengo algo muy claro, o sea, difícilmente, yo, al menos mi noción, alguien va a usar un ciclo de fármaco para cortarlo, no sé, 5 o 6 meses antes, para hacer un déficit sin nada, para ir a ganar un torneo natural que no te da plata, o sea, no te da dinero. Te creo si el torneo ofreciera ya $10.000, $20.000, yo creo que ahí habría que tener mucho ojo en quién va, porque habría que hacer test sorpresa, un montón de cosas como lo hace la WADA. Pero hoy en día estamos compitiendo por el honor, estamos gastando bastante ya para ir a competir, y yo veo difícil que alguien esté haciendo trampa por, por ganar honor, que no va a ser honor. Entonces, creo que hoy día es mucho más controlable y mucho más creíble que los atletas que lleguen a un torneo donde ya hay un test sean naturales. Quizás cuando ya esto se potencie y demos buenos premios, un vehículo, una moto o mucho dinero, ya habría que poner mucho más filtro como lo hacen los deportistas olímpicos, en donde se llega de sorpresa a hacer un test y si no se presenta es positivo, ¿cierto? En donde tiene que haber una rigurosidad. Tenemos que llegar a eso. Lamentablemente hoy económicamente no da, porque a la gente le gustaría que uno subiera sus exámenes quizás mes a mes, pero económicamente un test es carísimo. Estamos hablando de prácticamente miles de dólares quizás, hacer un test bueno, y eso no es tan fácil. Entonces hay que trabajar para eso. Y esta es la forma, esta es la forma, esta es la forma de unir lo que estás haciendo tú con tu podcast, lo que hace con tu atleta, lo que hace Juanito Pérez que está haciendo un seminario, lo que hace Sofía compitiendo en bikini y mostrando que no es una persona que está con un trastorno alimenticio, sino que lo está viviendo muy bien. Eso es lo que tenemos que hacer para poder hacer de esto algo bueno y cuando ya empecemos a retirarnos del culturismo de competencia, que yo ya quizás por el hecho de querer formar familia, de querer ya llevar otros negocios, quizás la preparación en sí te desgasta y te saca un poquito de donde tienes que estar. Pero también yo puedo seguir aportando quizás en federaciones, siendo un aporte en tratar de organizar algo grande, en quizás prestar mis instalaciones de gimnasio para que los culturistas puedan seguir aprendiendo, en hacer charlas. O sea, siempre hay una forma de poder sumar. Y es eso, si los que realmente les gusta y aman esto, tienen que buscar alguna forma de poder sumar. Siempre hay una. Y eso creo que es lo que tiene que hacerse tendencia, las ganas y el hacer, el accionar. Bien, Gonza, bien. Sí, como comentás, vos fuiste uno de los pioneros en esto del deporte natural, también en el primer evento natural oficial de Chile, también, a pesar del tema de la lesión y todo, pudiste ir y romperla, así que nadie te quita ese pionero que vos lo tenés. Y también lograste un alto nivel en diferentes competencias de forma latinoamericana. Eh, y además de todo esto, mientras llevas tu negocio adelante. Bien, eres dueño de un gimnasio bastante completo, por lo que he visto por redes. Y bueno, recién comentabas la primicia de que se viene un segundo que seguramente por la forma que ya llevas el actual va a ser incluso mejor, pero ¿cómo surgió esa idea de abrir el gimnasio? Seguramente mucho trabajo detrás, pero ¿qué fue lo que te motivó no solo a quizás ayudar gente con su proceso y tal, sino pasar más a ese modo empresario, obviamente con el correr del tiempo? No fue que de un día para otro. Claro. No, mira, la gente que quiera conocer quizás la historia, que escuche esto, estoy abierto a contarle la experiencia y poder quizás motivarlo a hacerlo. Y yo partí en un garage de 3 metros de 3 por 3 con 3 maquinitas, comprando todo a crédito y todo hechizo. Todo, pero era porque una me gustaba, entonces para mí no era trabajar, estar con gente entrenando, entrenar yo.
lo disfrutaba, era mi pasatiempo. Entonces, yo creo que por ahí va la cosa, o sea, hacer algo primero que te apasione. O sea, si te apasiona, dale, te va a ir bien. Si no te apasiona y lo estás haciendo por querer ganar plata, dinero, no te va a resultar llevarlo quizás 5, 10, 20 años. Parte así, parte por pasión. Entonces partí, te juro, Juan, que nunca ha llegado alguien y me ha dicho, oye, Gonzalo, toma, cómprate esto. O Gonzalo, te presto esto. Todo ha sido a pulso. Yo he tenido 3 locales, este es el tercero, el más grande, y ya lo llené de máquinas. Ya las máquinas ya no son hechizas, ya es otra dinámica. Y como te digo, ahora vamos a abrir otro local 100% máquina importada. Entonces, pero partí con 3 cosas. O sea, si hablamos de plata, voy a inventar una cifra para que se entienda la idea. Si hoy día pongo un gimnasio de $10.000, en su momento lo hice con $100 cuando partió. Es así de real. Eh, yo tenía que abrir el local y cerrarlo porque no tenía cómo tener un profesor. Eh, y eso no por un mes, sino que un año entero. Abrir y cerrar el local, pero bien, bien, o sea, bien cordial, porque me gustaba, así insisto. Si te gusta algo, te apasiona, hazlo. Sea un gimnasio, sea ir a vender helados, sea ir a arrendar vehículos, lo que sea, tiene que apasionarte. Es la única forma de que el negocio crezca de forma exponencial. Y hoy en día es lo que ya me mueve. Entonces, obviamente, yo creo que tú también lo percibes así, el gimnasio es como un hijo, porque nace pequeño. Nace pequeño, al menos para nosotros que somos emprendedores y vamos de a poco, y va creciendo con el tiempo. Y cada vez que crece es una responsabilidad mayor, o sea, ya hay otros gastos, hay más gente, necesitas implementar quizás servicios de aseo, servicios de atención un poquito más rigurosos, y eso uno lo va aprendiendo en la marcha. Por eso yo le digo a las personas que si quieren o necesitan algún consejo para facilitar un poquito esa marcha, porque esa marcha conllevó muchos fallos, muchos porrazos. Vino la pandemia después, que fue terrible. O sea, si yo no me hubiese gustado esto, como muchos, hubiese dejado el negocio tirado en pandemia, donde estuvimos cerrados 100%. Entonces, es así. Incluso a mis 40 años, mi motivación es tal que quiero tener más de 2 gimnasios, 3, 4, ojalá más. O sea, estoy tan vivo con esto, vibro tanto, que lo quiero hacer. Y hoy en día quizás sí. Hoy día pienso que era un negocio porque quiero ganar más dinero, ¿cierto? Porque cada negocio te conlleva dedicar tu tiempo, tu vida a eso. Pero en su momento no partió ni siquiera por eso. En su momento partió porque me gustaba y quería dedicarme a ello. Y claro, uno va saliendo de la casa de los padres, ya tienes que empezar a financiarte y tienes que decir, ya, pero ¿cómo genero algo para poder vivir aquí y seguir avanzando? Y así es como uno empieza a hacerse más negociante, entre comillas, aprendiendo. Porque al principio todo gratis en el gimnasio, todo, los amigos gratis. Hasta al final ganaba poco, pero al final uno se va haciendo un poquito más no egoísta, sino que un poquito más responsable con lo que quiere y con lo que también acarrea, porque después ya quizá hay una pareja, hay un hijo, hay una familia, y eso también depende. Entonces hay que ser mucho más ordenado y te lo va dando el tiempo. Pero es que es bonito, bonito. Y la palabra honesta va a estar siempre, o sea, va a ser siempre el gimnasio, aunque sea un negocio, un espacio para que la gente pueda mejorarse, para que la gente pueda sentirse mejor. Y es ese el matiz que yo no quiero perder con ningún negocio, que donde yo pueda ser parte de esa idea de que seamos una suma. No quiero gimnasios para que funcionen solo, automatizados y como los de cadena. Quiero seguir siendo un gimnasio que aporte algo al entorno. Y mientras pueda seguir haciendo eso, que vengan todos los que quieran por delante. Bien, bien. ¿Y la vida de culturista, cómo la equilibrás con esta gestión de un negocio tan demandante como lo que es un gimnasio? Bueno, en cierto modo también me permite hacerlo, porque estoy vivo en el gimnasio. De hecho, viví en el gimnasio literalmente, dormía en él. En pandemia yo dejé mi arriendo de casa porque para no perder el local del gimnasio, entonces vivía en él. Entonces igual el hecho de estar vinculado a esto, uno puede hacer horario, o sea, ya si no alcanzo a entrenar a esta hora porque tengo que atender algo, lo haré más tarde, total, en mi gimnasio. Entonces, por un lado, al menos en el entrenamiento es mucho más fácil quizás gestionarlo, pero también, ojo, la gente me ha dicho eso, pero que para ti es fácil entrenar porque tienes gimnasio.
pero tengo gimnasio ahora. Todo el camino recorrido, nunca dejé de entrenar tampoco. Pagaba gimnasio para ir a entrenar a otros lados. Ya, entonces, cuando uno quiere, puede. Pero hoy día, quizás eso me permite estar un poquito más aventajado en tiempos. Ahora, ¿cómo conllevar lo demás? Es tener bien clara la película. O sea, lo que yo hago es por mí. Yo quiero ir a ganar un torneo, yo quiero competir. No mi papá, no mi abuelo, no mi tío. Entonces, ¿por qué ellos se tienen que llevar mis malos ratos o malas gestiones de tiempo? Entonces yo lo tengo muy clarito y no genero esa discordia o no interpreto que soy un centro de atención, como muchas personas creen que por ser culturista tienen que estar todos así haciéndole venia y pisando huevos. No, aquí cada uno lo hace porque le gusta y si lo vas a hacer, tienes que hacerlo bien, conllevando con tu entorno, porque si no es fracaso directo. Porque uno necesita gente, uno necesita estar bien con el entorno para que todo resulte. Entonces, si te vas a hundir en la soledad, en el atracón de comida solo, en dártelas del super guerrero, vas a terminar con una depresión tremenda y que lo único que va a hacer es que compitas una o dos veces y después ya empieces incluso a hablar mal del deporte. Yo veo mucha gente que compitió poco y le hizo mal y hoy en día reniega de ese deporte, que no, que el culturismo no sirve para nada, que es perder plata, que es perder tiempo. Es porque lo hicieron de una forma totalmente nefasta. Entonces, ¿cómo llevas esto bien? Haciendo lo que estamos haciendo nosotros acá, dando a entender que somos personas totalmente normales, que pagamos sus cuentas, que hacemos familia, pero que en vez de quizá ir a la disco los fines de semana, nosotros nos quedamos haciendo una buena comida, que en vez de quizá ir a hacer un sendero, porque hacemos culturismo, porque nos gusta el culturismo, otros deportistas van a andar en bicicleta, salen en ruta 3 4 5 horas, nosotros preferimos hacer caminata, entonces es una elección diferente a lo que la mayoría de la gente hace. Si todas las personas hacen cosas diferentes a su trabajo, todas las personas dedican tiempo de ocio a viajar, a lo que sea. Nosotros elegimos esto en nuestro tiempo de ocio es hacer culturismo. Entonces, totalmente llevadero y convalidado con lo que es una vida normal. Y Bien, aparte, para terminar esa idea, y, y estamos en una sociedad que está enferma, una sociedad que enferma día a día de forma más prematura, más joven. Enfermedades congénitas, enfermedades por malos hábitos, enfermedades psiquiátricas, tremendo. Y el culturismo, al menos llevado de buena forma, lo que les decía yo, te mantiene sano, te mantiene con una mente tranquila, con una mente resolvedora de problemas, con una visión un poquito más apaciguada y te va haciendo avanzar, te va haciendo respetar, te va haciendo persistir. No yo creo que los deportes en general permiten eso. Al deportista en general que la vive bien, entiende cuáles son los mecanismos de la vida misma, que va a costar, que te va a ser difícil, que a veces va a ser fácil, pero es así. Entonces, de repente vemos preparaciones de atletas que piensan que tienen que ganar porque sufrieron más, porque pasaron más frío, porque pasaron más hambre, nada que ver. Aquí gana el que hizo las cosas mejor. Y si a ti sufriste, pucha, te tocó así, tienes que aceptarlo. Quizás la otra te cueste menos, sufras menos, pero no por eso es un mérito a ganar. Ahora, el esfuerzo es diferente. Una cosa es esforzarse más y otra cosa es sufrir más. El que se esfuerza más posiblemente se acerque mucho más al primer lugar, pero no así el que sufre más. Entonces, esa es la venda que hay que quitar, de demostrarle a la gente que no porque comas arroz con pollo en tus 5 comidas, por 6 meses vas a ganar. Porque quizás haciendo la cosa mucho más adherible, vas a mejorar mucho más y vas a llegar de mejor forma, sufriendo menos. Pero te esforzaste más, ¿no? ¿Mm? bien, sí, genial, genial. Como empresario, como emprendedor, seguramente has tenido momentos malos, comentar lo de la pandemia, momentos buenos, momentos no tan buenos. Y lo mismo pasa en la vida de atleta. Pero ¿qué te ha enseñado esta parte de emprendedor que te ha ayudado a mejorar ese enfoque en tu entrenamiento y nutrición y viceversa? ¿Crees que te complementan estas dos cosas? Sí, mira, en un momento estaba muy culturista en el sentido de no saber o no tener mucho tema hacia afuera, de no saber hablar quizás mucho de política, mucho de economía. Entonces era mucho, hoy ¿qué entrenaste? Esto, ¿y qué comiste?
Y en un punto me di cuenta que la vida real es más allá de eso. Entonces, ¿pero qué mejor que un gimnasio para poder interiorizarte? ¿Qué mejor que hablar con tu misma gente del gimnasio donde tienes abogados, donde tienes publicistas, donde tienes doctores, donde tienes obreros, para empezar a aprender? Entonces, en cierto modo, empecé a vincularme más con temas diferentes, a ser un poquito más integral, a generar un poquito más de conocimiento y de cultura. Y eso me permite hoy en día disfrutar la vida, porque puedo ir al cine a ver una buena película, puedo ir a quizá a un concierto, a escuchar a un cantante, puedo ir a un restaurante a comer algo, y no es todo entrenamiento y alimentación. Entonces el gimnasio me entregó eso, el gimnasio me entregó un espacio que yo no estaba viendo. Yo que pensaba que todos tenían que entrenar y comer y dormir, cuando más joven. Y hoy en día veo que es un espacio donde la gente viene a muchas veces a expresarse, y esa ya es una forma de entrenar, viene a querer desahogarse, y eso es una forma de también tú aportarles con el espacio que le estás brindando. Entonces, tenemos un potencial cultural, económico y social tremendo nosotros los que tenemos gimnasio. Por eso cada gimnasio es un aporte a la comunidad, es un aporte a la sociedad, porque de ahí nacen muchas cosas, muchas ideas, de ahí nace mucha gente buena, de ahí mucha gente que quizás viene con la soga al cuello, se relaja y se salva. Mucha gente que tenía un cáncer a la vuelta de la esquina, se salva o lo puede llevar de mejor forma. Entonces, ¿cómo no sentir que estamos haciendo una labor tremenda, nosotros los que tenemos estos negocios, en donde podemos generar eso? No somos una farmacia, no estamos vendiendo medicamentos para que calmen un síntoma. Nosotros estamos vendiendo salud, estamos vendiendo cultura social, estamos vendiendo eh, un ejemplo, y a la parte a veces nos pagan. Entonces, ¿cómo no querer un gimnasio? ¿Cómo no quererlo? ¿Cómo no dar las gracias? Así que bueno, eso como consejo a la gente que quiera hacer un negocio, hágalo pensando en buenos valores, en buenos principios, y las cosas se te van a dar mucho más fácil. Y así, cualquier desafío que venga por delante, lo vas a poder enfrentar porque lo vas a cuidar. O sea, vas a querer cuidar ese espacio tan mágico que tú tienes. No lo vas a querer perder por nada, y eso te va a dar fuerza para realmente ponerle el hombro y aguantar. Bien, y para ir cerrando acá, ¿qué consejo le darías a los nuevos atletas que comienzan en esto del culturismo natural y tal, pero quizás ven la opción de que el uso de esteroides es lo que lo va a llevar a seguir mejorando, teniendo un margen muy grande? Mira, yo el otro día di un podcast también, y yo le decía a las personas, si tú quieres ser bueno, a ver, un culturista de ahora, no sé, un, ayúdame, Fran Pradel. un Pradels. Si tú quieres ser como él, realmente quizás vas a tener que usar química. Sí, no te voy a vender tampoco eso de que vas a ser como él de forma natural. Pero, ¿qué pasa? Pero lo más probable es que no quieras llevar la vida que lleva él para poder ser John Pradels. Económicamente hablando, el gasto tremendo. En salud, la pérdida de salud tremenda que vas a tener. El entorno, o sea, vivir 100% para ello, quizás tú no lo vas a querer hacer. Piénsalo bien, porque si no, si realmente no quieres vivir, si solamente quieres un físico y no hacer lo que tienes que hacer, perdiendo tu salud, perdiendo tu vida y dedicándola a intentarlo, porque tampoco te asegura que lo logres, ahí verás tú si estás consciente de todo eso. Pero la opción natural te permite ser consciente de lo que tú puedes alcanzar de una forma mucho más equilibrada y responsable. Entonces, claro, porque hay gente que quizás me puede decir, no, que yo quiero pesar 140 kilos de músculo. Dije, pero tú sabes lo que es tener 140 kilos de músculo encima, cómo mantener esa cantidad de músculo encima, cuánto dinero tienes que desembolsar para poder hacerlo. No, no sé, no sé. Entonces ni lo pienses. Piensa primero en lograr mejorarte de esta forma natural, y lo más probable es que te guste lo que ves, te guste lo que sientes, y dejes de pensar en ser otra cosa. Entonces, yo creo que el tema es educar. Por eso te digo que necesitamos educar y hablar las cosas como son.
O sea, hay físicos que son alcanzables solamente de forma química y tenemos que también ser claros en decir, eso es alcanzable solamente de forma química, pero también decir todas las consecuencias que va a tener en todo sentido, salud, social, económica, cultural, todo. Y ahí la persona ya verá, o sea, tampoco uno la puede mantener atada, pero si ya después no puede decir, no me dijeron, es que no sabía, es que el profesor me dijo que sí, no, mentira. Esas son las nociones, ahora él verá. Ahora, como consejo a toda la comunidad natural, es que es alentarlos a que han elegido un camino muy, muy bonito, un camino que está lleno de sensaciones positivas, que está lleno de buenas experiencias, de buenas relaciones, y que es totalmente viable con cualquier cosa que te guste hacer. O sea, yo igual me tomo cuando estoy fuera de temporada o fuera de preparación, me tomo una cerveza, me relajo, no sé, quizá un día no haga caminata, no camine, ¿cierto? Una vida normal que es parte del equilibrio del fitness, si es que te gusta hacerlo, obviamente. Pero así también puede ser jugar videojuegos, hacer otras cosas. Y quizás cuando uno está en preparación, por tantas horas de caminata, entrenamiento, queda poco tiempo para esas cosas, pero en algún punto se vuelven a recuperar. Eso hablando de la competencia. Y si quieres hacer culturismo natural por salud, creo que es la mejor opción hoy en día para lograrlo. Porque se puede practicar en un gimnasio, que es un lugar seguro. Hoy en día Chile, por ejemplo, está muy peligroso en las calles. Entonces uno no puede sugerirle a alguien ir a entrenar al parque, a la plaza o salir a trotar en la madrugada porque seguramente vuelve sin nada. Entonces creo que los gimnasios te dan esa instancia para poder desenvolverte y poder mejorarte, en poder realmente sentirte mejor y ser un aporte a tu vida, a tu entorno y a tu comunidad. Y eso yo creo que la visión es educar. La misión nuestra es educar y los que somos más viejos, hablar también fuerte y directo. O sea, esto es así, así. Y la gente necesita remesones. La gente necesita que las cosas sean más antiguas. Que se digan esto es blanco y esto es negro y no hay más. Entonces, matizar mucho de repente o ocultar una faceta que es real y que está ahí, hace que la persona busque más o la intente más. Es como cuando alguien, cuando pequeño le decían no fumes porque hace mal. El chico terminaba fumando, pero nadie le decía lo que realmente pasaba o por qué hacía mal. Que es que no comas esto porque es que cuidado con poner la mano ahí porque te puedes quemar. El chico iba a poner la mano ahí y se iba a quemar, porque tampoco le explicaban de una forma muy, 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 muy directa cómo eran las cosas. Creo que eso hay que hacer, educar, potenciar a la gente y animar a que seamos muchos más año a año y así dar un ejemplo afuera tremendo. Impecable, impecable, Gonzalo. Así que gracias por el tiempo, que nada, estás a 8 semanitas de competir casi ya. Nos vemos en 8 semanas por Argentina. Pero Ya tampoco. está la cara de calavera, que es normal en Gonza, una de las caras más calavéricas que he visto. Eh, pero bueno, nada, gracias por el tiempo. Vale también el doble estando a tan pocas semanas de competir, sabemos a nivel tiempo, a nivel cansancio y todo. Y gracias a la gente que también se quedó hasta acá. Y bueno, nos vemos en el próximo podcast. Chao, que estés Chao, muy bien. chao.